Muchas gracias, diputada. Buenas tardes, con su permiso. Proposición con punto de acuerdo que presenta el de la voz, diputado Fernando Izaguirre Valdés, en conjunto con las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que se exhorta al presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a que de manera urgente genere las acciones necesarias para impulsar la cultura de la denuncia en materia de violencia contra las mujeres, debido al aumento considerable de feminicidios en territorio nacional. Esta petición la fundamentamos en la siguiente exposición de motivos. De acuerdo con el Código Penal Federal, el delito de feminicidio lo comete quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Dichas circunstancias suceden cuando la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. La víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida y o que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Estos hechos conllevan en una aplicación tres conceptos que podemos encontrar en delitos graves como el homicidio. Por ejemplo, la premeditación, que es una circunstancia subjetiva por la que el agente resuelve, previa deliberación mental, previo pensamiento reflexivo, la comisión de la infracción, es decir, el sujeto activo ha razonado el cómo y con qué objetos o artefactos llevará a cabo el ilícito. La ventaja es en sí cualquier clase de superioridad que pueda ser física, mental, por destreza, y la alevosía, que es sorprender intencionalmente a alguien de improviso o emplear las acechanzas u otro medio que no le dé lugar a defenderse, ni a evitar el mal que se le quiera hacer al sujeto pasivo. Es importante que conozcamos la conducta que figura el delito de feminicidio, ya que debido a su desconocimiento no se realizan las querellas correspondientes que dan inicio a la apertura de las carpetas de investigación indispensables para el esclarecimiento de estos casos. La violencia tiene una tendencia ascendente, es decir, que va desde una simple agresión verbal hasta aquellas lesiones físicas que pueden provocar la muerte. Esto mismo sucede con los feminicidios, donde el hombre, con el ánimo de matar, comete acciones que causan desde daño emocional hasta lesiones físicas perpetradas de forma dolosa hacia la mujer. Ante esto, desde el día 15 de mayo del 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó una tesis con título Feminicidio, diligencias que las autoridades se encuentran obligadas a realizar en su investigación, donde menciona que cuando se investiga la muerte violenta de una mujer, además de realizar las diligencias que se hacen en cualquier caso, o sea, identificación de la víctima, protección de la escena del crimen, recuperación y perseveración del material probatorio, investigación exhaustiva de la escena del crimen, identificación de posibles testigos, determinación de la causa, forma, lugar y momento de la muerte, las autoridades investigadoras deben identificar cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte y verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte violenta. Además, en dichas muertes se deben preservar evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual y se debe hacer las periciales pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia. Además, las investigaciones policiales y ministeriales por presuntos feminicidios deben analizar la conexión que existe entre la violencia contra la mujer y la violación de otros derechos humanos, así como plantear posibles hipótesis del caso basados en los hallazgos preliminares que identifiquen la discriminación o las razones de género como los posibles móviles que explican dichas muertes. Las posturas de la Corte en el tema de feminicidios es clara. Las fiscalías deben redoblar esfuerzos en las investigaciones de este delito.
pero lo que buscamos realmente es que dichas indagatorias se lleven a cabo cuando aquellas que sufren de violencia moral y física interpongan una denuncia formal ante las autoridades, previniendo precisamente el acto mortal contra ellas. Ahora bien, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, en México, 6 de cada 10 mujeres han enfrentado algún incidente violento durante su vida y que más del 40% ha sido víctima de alguna agresión sexual. No mencionaremos nombres ni hechos relacionados con los feminicidios que últimamente han sucedido en nuestro país por respeto a las familias que han sufrido estas pérdidas. No podemos ser indiferentes ante estos hechos que ocasionan miedo e inseguridad nacional. No podemos permitir que las mujeres mexicanas sigan siendo víctimas de actos atroces y cobardes que dañan la vida pública del país. Como Poder Legislativo, tenemos la obligación de mantenernos firmes y contundentes para que existan estrategias permanentes y eficaces que protejan la vida e integridad de todas las mujeres. Es inadmisible la creciente violencia en contra de las mujeres en México, ya que cuando suceden estas muertes perdemos a una madre, a una hermana, a una esposa, a un profesionista, profesora, el sustento del hogar o a quien nos dio la vida. Todo esto tiene que terminar. No podemos seguir siendo el Estado feminicida que solo deja muerte, desolación, abandono, preocupación, miedo e incertidumbre. Ahora pido a mis compañeras y compañeros diputados, así como al público que se encuentra presente en este recinto legislativo, ponernos de pie para pedir un minuto de silencio en memoria de aquellas mujeres que han sido víctimas de feminicidio en nuestro país. Si fueran tan amables. Muchas gracias. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción sexta del artículo 21, así como los artículos 172, 179, 180, 181 y 82 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila y Zaragoza, presentamos ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, que por las características del caso solicitamos que sea resuelta en la vía de urgente y obvia resolución. Único. Se exhorta al presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a que de manera urgente genere las acciones necesarias para impulsar la cultura de la denuncia en materia de violencia contra las mujeres, debido al aumento considerable de feminicidios en territorio nacional. Atentamente, por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Izaguirre Valdés. Se somete a votación la solicitud para que se considere de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo que se acaba de leer. Diputada secretaria María del Rosario Contreras Pérez, sírvase tomar nota de la votación e informar sobre el resultado. Se abre el sistema. Se cierra el sistema. Diputada presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 10 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Se aprueba por unanimidad la solicitud para que la proposición que se dio a conocer sea considerada de urgente y obvia resolución. Se somete a consideración de las y los diputados el punto de acuerdo contenido en la proposición. Si alguien desea intervenir, sírvase indicarlo mediante el sistema electrónico a fin de registrar su intervención. No habiendo intervenciones, procederemos a votar el punto de acuerdo que se sometió a consideración. Diputada secretaria María del Rosario Contreras Pérez, tome nota de la votación y una vez cerrado el registro de los votos, informe sobre el resultado.
Se abre el sistema de votación. Se cierra el sistema. Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente: 10 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Se aprueba por unanimidad el punto de acuerdo que se puso a consideración en los términos en que se planteó, por lo que debe procederse a lo que corresponda.